Hola, ¿cómo les va? No somos nada, tercer capítulo, junto a Paz Zárate. Aclarar, como siempre decimos, que Paz no es hija, ni sobrina, ni esposa, ni nada mío. ¿Cierto? Ni tú, ¿no? Claro, ni tú eres nada mío, Carlos. Así es. Y lo que llamamos siempre un disclaimer, en el sentido de que las opiniones que Paz y yo emitimos aquí no representan necesariamente el pensamiento de Canal 13 y sí nos representan a cada uno individualmente. Jueves pasado habíamos comenzado una conversación hablando del fallo del Silala que fue hoy y que nos va a ocupar la primera parte, seguramente casi todo nuestro podcast. A ver, en Chile hay una sensación agridulce y en Bolivia hay una sensación de cómo le explico esto para que se vea de una manera mejor. Comencemos por Chile. Sí. ¿Por qué la sensación agridulce pasa? Yo creo que mayormente la opinión pública, bueno, son las primeras horas y dudo que alguien se haya leído el fallo completo. Lo que tenemos son impresiones sobre el fallo abreviado que se leyó en la mañana, ¿verdad? Y sobre esa base, las primeras reacciones, por lo menos que hemos podido ver, son de que Chile el resultado le favorece. Y de agraz, no he visto mucho. Yo personalmente creo que el fallo se limita bastante en cuanto a lo que la Corte quiso o pudo, sintió que pudo decir, y que en realidad la certeza jurídica que fuimos a buscar no estaba allí, porque la Corte mayormente lo que hizo fue constatar allanamientos. Y en ese sentido, la controversia quedó muy pequeñita y la Corte se pronunció sobre algo pequeñito. Bueno, los dos compartimos la transmisión del fallo que usted sabe garantiza que el río Silala es un curso internacional y por lo tanto le otorga a Chile derechos al uso adecuado y equitativo de ese curso. Los reconoce, no los otorga. ¿Los reconoce? Sí, es lo bueno de trabajar de esto. Los reconoce, perdón. Pero yo quiero ir un poquito más allá. A mí me llamó poderosamente la atención que la Corte siempre habló de que si no había conflicto no podía haber fallo. Y que esa certeza jurídica que fuimos a buscar a La Haya se vio empañada porque se allanó prácticamente todo. Entonces la Corte quedó, en mi interpretación periodística por demás, no soy abogado, casi que de manos atadas para poderse pronunciar en el fondo de la cuestión, que era lo que esperábamos todos, que era un fallo que estableciese algún tipo de doctrina sobre el tema de las aguas compartidas, el tema del curso de agua internacional, y no vimos nada de eso. No, yo creo que este fallo no ayuda, por ejemplo, a otros países ribereños respecto a sus derechos en recursos hídricos compartidos, y a Chile y a Bolivia lo ayuda poco. Y no soy solo yo quien piensa eso, hay una opinión separada del juez Peter Tomka, que nosotros lo conocemos por sus roles en los casos anteriores, y él dio una opinión, si bien concurrente, separada, y dice... Chile, particularmente Chile, estará sorprendido de que el fallo dice muy poco. Yo creo que es así, que la controversia al final se hizo tan pequeña que efectivamente sobre lo cual la Corte acepta pronunciarse es un aspecto pequeño de una situación que va a seguir siendo compleja y sobre la cual no hay muchas guías de cómo seguir adelante. Esa realmente es mi preocupación. Uno quisiera que esto pusiera un punto final. No creo que lo ponga. Ese es mi problema con por supuesto que me parece bien que durante el curso de estos años Chile y Bolivia han ido acercando posiciones y eso de verdad ocurrió, por ejemplo, en el gobierno de Sebastián Piñera, donde hubo un preacuerdo entre Chile y Bolivia, del cual por supuesto en el momento esto se condujo con mucho sigilo, se supo después, donde cabía una posibilidad que no hubiéramos seguido adelante con este caso y hubiéramos terminado en un acuerdo judicial, es decir, en un tratado. Los tratados, creo, eso habría sido una cosa muy buena y quizás incluso si hubiéramos alcanzado ese acuerdo tendríamos una certeza mayor a la que tenemos hoy. Sin embargo, creo que la entonces canciller Longaric, la entonces presidenta Yanine Áñez estaba en una situación difícil y quizá eso no ayudó a que se cristalizara ese acuerdo que se buscaba. Ahora, son dos escenarios diferentes. O sea, una forma es como nosotros recibimos en Chile el fallo y otra forma es como Bolivia lo tiene que recibir, pero sobre todo lo tiene que digerir. Y usted se preguntará por qué. Porque el origen de toda esta controversia es una agresión flagrante de Evo Morales en términos verbales hacia Chile con respecto al río. Primero, Evo Morales afirmó que era un manantial, eso quedó descartado. Segundo, que Chile le tenía que reparar históricamente el consumo de agua, quedó descartado. Que Chile
no tenía ninguna propiedad sobre las reformas que se hicieron a los caudales, las cañerías, las acequias, quedó descartado. Pero Bolivia sale con una declaración que la tengo acá del canciller Rogelio Maita, en el sentido de que el fallo le da importantes certezas a su país. Y las certezas es que Chile no tiene ningún derecho adquirido sobre el río. Pero... Ya, no. Claro, bueno, porque ahí en el fondo hay una caracterización que se hace para propósitos de política local y que no refleja realmente lo que el fallo dice, lo cual ocurrió antes también, con el fallo anterior. Es decir, Bolivia siempre va a buscar una forma de torcer la narrativa para presentarla para efectos de política local. Ahora, ¿hasta cuándo eso es factible? Cuando han habido 2 derrotas al hilo, y además en este caso donde se produjo la votación de los jueces, todos los jueces votan en favor de la tesis mayoritaria, que es este resultado del cual hablamos, y solo hay un juez, la jueza australiana, que dice que no. Entonces, a mí la caracterización me preocupa porque no da muchos indicios de que la relación pueda ser llevada de una mejor manera hacia el futuro, o sea, que sería tan accidentada como hasta ahora. No, por ejemplo, aquí estas cosas que han quedado descartadas, que tú bien citas, han quedado descartadas no por este fallo, sino por la propia Bolivia en el curso del procedimiento. Es que para allá iba. Cuando Evo presenta esto, la Cancillería chilena decide por primera vez en mucho rato pasar a la ofensiva. Dice, mire, usted está diciendo una cosa que es mentira, que no nos representa, vamos a ir a la Corte Internacional de La Haya. Y viene la demanda chilena con la contrademanda boliviana. Así es. Tema de fondo aquí es que, para ser bien honesto en términos de hombre de la calle, hombre común y corriente, la Corte no está para tonteras. Y la Corte hoy, entre otras cosas, cuando dice, en esto se pusieron de acuerdo, no hay fallo, en esto se pusieron de acuerdo, no hay fallo, eran 8 cosas, en 6 estábamos de acuerdo y en otras 2 le rechazó una a cada país. Lo que está diciendo en el fondo es, ¿sabe qué? Déjese de tonterías. Si usted no tiene un problema real que yo le pueda resolver, no me lo traiga. Es verdad, y yo creo que la Corte no está cómoda con ser utilizada cuando no existe una voluntad real de alcanzar un acuerdo jurídico sobre temas serios. Y remite a las partes a que sigan conversando. Ahora, mi problema de fondo, y seguramente el problema que todos tenemos, es que nosotros podemos interpretar, porque era vital para nosotros, que el Silara fuera considerado un río internacional, pero eso estaba conseguido antes del fallo. Sí, pero por un acto unilateral de Bolivia, que no tiene el mismo valor que una sentencia declarativa. Buen punto, porque entonces lo que estamos viendo es que sí, de acuerdo, la Corte reconoció los acercamientos entre ambos países y las certezas que uno se da al otro. No, Paz, yo te creo. Claro. Pero en 10 años más puede que no te crea. Sí, no es lo mismo, y esta es mi opinión de abogado, no es lo mismo una sentencia declarativa que dice que el Silala es un río internacional a la Corte toma nota que Bolivia reconoce que el río es internacional. No es lo mismo. Bueno, como usted quiere saber cuál es la cocina de esto, que es lo que discutimos antes, yo le voy a contar la gran controversia que hay hoy entre Zárate y Zárate. Zárate 1, quien habla, dice, mire, la Corte no podía fallar porque las partes se pusieron de acuerdo, por lo tanto... Es que no es lo mismo ponerse de acuerdo que allanarse. Espérame. Cuando yo me pongo de acuerdo contigo y un tercero tiene que decidir la controversia, y lo quiero simplificar, seguramente mis términos te pueden ofender como abogada, pero es parte del asunto. Yo tengo una diferencia contigo y llamamos a un tercero, a Pablo Bustos, nuestro editor, para que nos resuelva el problema. Y entre medio yo te digo, mira, Paz, ¿para qué vamos a ir donde Pablo Bustos? Yo te concedo esto, tú me concedes otra cosa y no tenemos problema. Cuando Pablo llega a resolver, ¿qué resuelve? Y esa fue la gran controversia que tuve con Paz, que ha sido amistosa durante todo el día, porque yo insisto que quizá lo que le pasó a la Corte, y ahí es donde entra Paz en juego, es que no tenía cómo no salir por otro lado. Sin embargo, según tú, hay otros fallos donde se ha salido por otro lado. Sí. O sea, es que hay fallos declarativos que son un poquito más, que tienen un poquito más de desarrollo. ¿Me entiendes? Que como del punto de vista de aclarar en qué consiste, por ejemplo, el uso equitativo y racional de un recurso que se comparte y que además hay otros estados en la misma situación de Chile y Bolivia. Entonces, por ejemplo, decir que existe una obligación de consulta cuando uno quiere hacer ciertos trabajos
y que el objeto de esa obligación de consulta es que no se cause un daño de tipo sensible al recurso que compartimos tú y yo. Y si tú no me explicas más de eso, la verdad es que yo quedo donde mismo. Sí, así quedamos. Y si nuestra relación, la tuya y la mía, ha sido compleja hace mucho tiempo, no nos entendemos. La verdad es que yo voy porque aun si tú consideras que no tienes jurisdicción porque no hay disputa real, al darme una narrativa sobre este derecho que tú y yo tenemos, me ayudas para gestionar esto en el día a día. Para inventar otra. Para construir otra. Y yo esa ayuda, yo no la veo. Y tampoco la veo para el derecho internacional en general de los cursos de agua compartidos. Entonces creo que, mi percepción, yo me hago responsable, que este fallo va a ser criticado porque la Corte optó por el mínimo, por decir lo mínimo. Y eso tal vez no ayuda tanto a Chile, aunque entiendo que la razón pudiera ser muy bien la que tú planteas. Mira, a mí me gustan las disputas serias y no las disputas que son frívolas o que tal vez pudieron haber terminado muy bien en un acuerdo entre las partes. Fíjate que seguramente usted lo vio a través de Tele3 en vivo, lo puede revisar en YouTube, la transmisión que hicimos del fallo desde La Haya. Y el daño sensible ocupó más o menos 20 minutos de un razonamiento, porque además, pobres traductores, fueron 3. Y la presidenta de la Corte, cuyo nombre se me olvidó, John Donoghue, prácticamente corrió por encima de ese fallo. Parecía que yo creo que estaba resfriada, tenía cierto apuro por terminar. Sí. Pero y los traductores sufrían. Claro, sufrimos todos, nos trataba de interpretar. Pero donde me quiero detener es que al hablar de daño sensible, ni siquiera una definición de daño sensible, y un juego de palabras con respecto a si el daño era sensible, si no sensible, si tenía que ser informado o no tenía que ser informado. En el fondo, en algún punto, siento que a Bolivia y a Chile los dejaron como el hámster en la rueda. Un poco solos, dices tú. Persíganse unos a otros a ver si se pillan la cola. Ahora, hay una analista internacional, Paz Zárate, que publica cosas y yo quiero tomar parte de lo que usted publicó. En Twitter. En Twitter. Es difícil, como bien dijiste antes de que entrara en esta intervención, que los países se puedan acercar porque hay una sombra. Igual como a ciertos equipos de fútbol le ponen el fantasma de la B para que se asuste. El problema que tenemos con Bolivia es el tema marítimo. Y Bolivia bien puede, aunque la Corte le pida a las partes que se pongan de acuerdo, decir encima de la mesa, mire, si usted no me arregla este problema, yo no negocio nada con usted. Y creo que a la Corte, desde mi particular posición del ego, porque no tengo sé un poco, nunca tanto como tú, me da la sensación que la Corte le tuvo demasiado respeto a la controversia, por un lado, o no se quiso mojar los deditos y decir, mire, esto se va a resolver así. Sí, yo tengo la impresión que es lo segundo, y creo que eso le va a valer algunas críticas a la Corte porque pudo haber hecho un poquito más. Y creo que la relación, siendo tan complicada la nuestra, necesitaba un poquito de ayuda. Porque el problema podría perpetuarse. Y tomo un ejemplo de un caso en el cual esto ocurrió, que es un caso sobre el río Danubio entre Hungría y Eslovaquia, famoso caso Gabčíkovo-Nagymaros, de una represa que ambos construían y de la cual ambos debían beneficiarse, y donde las cosas no, entre las partes, los entendimientos respecto a la construcción de la represa no anduvieron muy bien. Fueron a la Corte y la Corte les dijo, bueno, sigan conversando. No los ayudó. No, yo sí te tengo una noticia. No podemos seguir conversando como Eslovaquia y Hungría porque se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Pero tengo un poquito de temor, espero equivocarme, por supuesto, de que nuestras conversaciones no avancen demasiado y que en el fondo quedemos un poquito todavía al arbitrio de quien sea que esté en el poder, que a veces puede ser una persona más razonable y otras veces puede ser una persona que utilice a Chile como un enemigo para efectos de política local. Yo quiero devolverme al tema interno boliviano porque vamos a ir de ida y vuelta en esta situación. Publicó el presidente Luis Arce Catacora, Lucho Arce, como se identifica él en redes sociales. Bolivia resolvió la controversia con un pueblo hermano gracias al trabajo basado en estudios científicos y a nuestra estrategia de relaciones internacionales. Continuaremos esta labor en beneficio de los pueblos. Fin de la cita, y aquí comienzo yo a desmenuzar la cita. Mucho se habló de los estudios científicos.
Y yo no los vi mencionados en la lectura que tú y yo escuchamos. Sin embargo, curiosamente, cuando a Evo Morales le presentaron los estudios científicos en Bolivia que le decían ellos mismos, no se meta en esto porque esto no es lo que usted está diciendo, Morales nunca fue capaz de hacerlo y se metió igual. Segundo detalle. Exacto. Lo que le leí del canciller Rogelio Maita con lo que dice el presidente Arce es totalmente divergente. Seguirá, y ahí viene la pregunta, siendo Chile el comodín de la política interna boliviana, y cuando alguien quiere ganar votos y quiere ganar autoridad, sale Chile. Y lo otro, habrá grupos ultranacionalistas bolivianos, que los hay, y aquí también, que quieren aprovecharse de esto y atacar al gobierno Arce. Por supuesto, yo creo que hay varios grupos a los cuales esta derrota para Bolivia, porque al final es una derrota. ¿Por qué? Porque en realidad esto era un caso mal aspectado desde el principio. Si la posición original de Bolivia, el presidente Morales, era decir que esto ni siquiera se llamaba río, prohibí que se llamase río, luego que sí era río, pero no era internacional, y finalmente se acepta que es río. Eso es un desplazamiento evidente y eso es una derrota antes de incluso la audiencia de a principios de este año. Así que esa circunstancia y el hecho que Bolivia no gana nada y que tampoco hay una consideración de sus estudios científicos, porque tú y yo no la escuchamos, no hubo consideración ni a los estudios científicos de Chile ni a los de Bolivia. De hecho, la primera vez que yo me enteré de eso fue en una nota de anoche de Mónica Pérez, donde hay un experto danés que dice, mire, con acequias o sin acequias, el flujo va a continuar hacia su cauce normal hacia Chile, que era como una piedra angular. Ahora, le contestaron al presidente Arce todo esto, voy a citar un par de cosas. Sí. Sobre todo una que es bien importante. Juicio de responsabilidades a Evo Morales. Evo Morales con una fotografía, enemigo de Bolivia. Otro internauta manda al presidente a buena parte. Otro le dice, vendepatrias. Bolivia reclamaba el 100% y no solo el 50%, como para que los masistas, aquellos que están en el gobierno, el movimiento al socialismo, estén disfrutando del triunfo de Chile. Pregunta, producido el fallo, a Bolivia, ¿le queda alguna otra herramienta para hacerse el loco con esto, decir esto no lo aplico? ¿Qué tan vinculante es el fallo de hoy? El fallo es vinculante. Ahora, hay dos recursos, uno que se refiere a que los hechos, hay un problema de factual en la descripción del fallo, que eso realmente no hay un problema respecto a los hechos en el fallo, y hay otro que es más bien de aclaración. Ahora, no sé, dado que el fallo se circunscribe a unos aspectos menores de la controversia y la mayor parte del fallo es una constatación de allanamientos, también estaría difícil plantear ese recurso, aunque la verdad es que yo, en mi experiencia, los he visto planteados cuando no están dados los requisitos. Por ejemplo, cuando Colombia-Nicaragua, Colombia no le gustó el fallo, Colombia presentó un recurso, aunque los fundamentos de ese recurso no estaban dados, porque políticamente lo necesitaba. Así que la verdad es que no son descartables, por más que los argumentos no son exactamente aquellos que darían lugar al mismo. Bien, llegamos a un minuto de este podcast que usted lo escucha y sabe, que se llama el minuto de confianza. Yo voy a empezar el último minuto. Yo voy a empezar con una cosa que a mí me parece muy importante. Chile ha demostrado hoy con su diplomacia que los problemas con los vecinos son problemas de Estado que se negocian en las instancias que corresponden. Y eso, como chileno en ejercicio, me hace sentir muy orgulloso. Que el presidente Boric haya salido acompañado de todos los estamentos políticos del país a saludar este fallo me parece correcto, pero sobre todo me parece correcto que no se atribuya un triunfo diplomático en una cuestión que es una cuestión de Estado. Esto quedará como algo que comenzó en la administración de la expresidenta Bachelet, que prosiguió en el segundo periodo del presidente Piñera y que terminó hoy. Y eso es una lección para el país en términos de la institucionalidad, en términos de la forma de cómo proyectarse al futuro. Ojo, no es solo que el río sea un curso internacional, está bien, pero también se pueden aprender valiosas lecciones de convivencia interna con respecto a aquello. Absolutamente. Doña Paz, 60 segundos. Muy bien, gasto unos segunditos para suscribir tu visión y además encontrar por mi parte que ha sido muy bueno la mantención de los equipos tal como estaban, sin ningún cambio desde que está el gobierno actual.
Yo personalmente quisiera rescatar que este gobierno efectivamente ha sufrido muchas críticas en su manejo de la política exterior, pero en este aspecto, como hubo una mantención de una línea de política de Estado, la verdad es que uno solo puede aplaudir esa parte de la unidad y de los poderes del Estado. Así que mi minuto de confianza es para suscribir el tuyo y para decir lo siguiente: todavía nos quedan 2 controversias territoriales, no con Bolivia, no con Perú, sino que con Argentina. Uh-huh. Nuestra anterior controversia territorial, la última, con Argentina, fue Laguna del Desierto, que fue resuelta por un tribunal arbitral regional, que seguramente nadie recuerda quiénes eran los miembros de ese tribunal ad hoc. Nunca hubo un procedimiento abierto, público, como hemos visto acá en los procedimientos de la Haya, que son transmitidos por televisión. Todos sabemos incluso quiénes son nuestros abogados, cuáles son sus currículums, etc. Y los documentos del caso además son públicos. Yo personalmente, como ciudadana, no solo como abogado, prefiero un procedimiento público en un foro de Naciones Unidas, con todos los documentos a la vista, aun cuando no siempre se gana, por el efecto de transparencia. Me parece muy importante en materia vecinal, en materia de límites y en casi cualquier otra materia, esa publicidad, esa transparencia para las instituciones internacionales. Creo que le hace bien y es sano para la convivencia, tanta transparencia en la administración de justicia como se pueda. 20 minutos y algunos segundos, el tiempo que tenemos suficiente para conversar con ustedes todos los jueves. Soy Carlos Zárate, a nombre de Paz Zárate, no somos nada. Próximo jueves, más temas, otras visiones, comentarios, le va a aparecer el lugar donde hacerlos. Le agradecemos que haya estado con nosotros. Paz, buenas tardes. Buenas tardes, hasta la próxima, Carlos. Somos nada. Hola.